¿Ya sabes cuál es tu vocación? Y lo más importante, ¿ya la estás viviendo a tu vocación en tu vida? Muy buenos días, te saluda Juan Soria y esta es una pregunta que me hacen jóvenes y no tan jóvenes acerca de lo que es la vocación y cómo hacen para encontrarla. Lo primero que tengo para decirte es que la vocación no se encuentra, la vocación se descubre. Tú ya tienes una vocación. Y ahora justamente vamos a profundizar acerca de eso. Porque la vocación no es algo que yo encuentro en base a lo que veo, inclusive ni siquiera en base a las personas que admiro. Porque eso me da una tendencia o darme una orientación. Pero ni siquiera ahí está la respuesta. La vocación se encuentra en ti. La vocación se encuentra en tu forma de ser. La vocación se encuentra en tu potencial. La vocación se encuentra en tu autoconocimiento. Entonces, las personas que a través del autoconocimiento conectan consigo mismas son las personas que encuentran su vocación. Son las personas que descubren su vocación. La vocación sale de adentro hacia afuera. Y eso se descubre básicamente a través del autoconocimiento y a través de conectarse consigo mismo, justamente para lograr descubrir todo lo que hay ahí adentro. Y obviamente la vocación está relacionado con el potencial que cada uno de nosotros tiene. Si nosotros vamos descubriendo cuál es nuestro potencial, que es un montón, obviamente también vamos a ir viendo las tendencias que tiene nuestra vocación. Y eso nos va a dar un montón de información para poder descubrir esa vocación que es la tuya. Ahora, la persona que va descubriendo su vocación, porque eso se puede descubrir así o puede llevar un proceso, la persona que va descubriendo la vocación, ese es un paso, porque descubrir la vocación no es todo. Además de descubrir la vocación, hay que vivir, experimentar, asumir esa vocación. ¿Y qué significa esto? ¿Cuántas personas conoces quizás que están trabajando de 9 a 5 en un banco, como decía un amigo, pero que tienen su anhelo es ser escritores, o su anhelo es ser cantante, o su anhelo es pintar? Pero dicen, claro, con eso me voy a morir de hambre, así que me voy a trabajar a un banco de 9 a 5. Yo he conocido varias de esas. Yo he ido, no por trabajar en un banco, pero sí he trabajado en otros lugares y yo he sido una de esas personas. Entonces, descubrir el potencial no lo es todo. Además de descubrir el potencial, se requiere vivir de ese potencial. Además de descubrir cuál es tu vocación, se requiere vivir tu vocación. Se requiere asumir tu vocación y se requiere también tomar riesgos para que esa vocación sea realmente algo que yo pueda experimentar en mi vida. Fíjate esto, nosotros creemos que todo está relacionado con el talento y el talento obviamente tiene una importancia radical en la vida de las personas, pero no lo es todo. Y fíjate esto, por ejemplo, si tomamos el ejemplo de, no sé, un genio como Albert Einstein. Todos vamos a decir que obviamente era una persona, todos vamos a reconocer, mejor dicho, que esta era una persona súper inteligente. Ahora, si lo ponemos a Albert Einstein, por ejemplo, a jugar al fútbol, ¿cómo sería Albert Einstein jugando al fútbol? Imaginémonos a Albert Einstein así todo blanco como era, los pelos así como los tenía. Y imaginémoslo entrando con sus pantalones cortos, su camiseta también mangas cortas. Yo creo que se sentiría como hasta desorientado en la cancha. ¿Cómo sería ubicarse para él, patear al arco mal? ¿Cómo se sentiría, ¿no? Obviamente les gustaría sacarlo de ahí rápidamente porque no sería un jugador que le rinda. Ahora, ¿qué pasaría si lo ponemos a Messi en un laboratorio de física? O a Cristiano Ronaldo en un laboratorio de física. Es muy probable que no sepa ni siquiera por dónde empezar. ¿Me explico? Entonces, el genio no está relacionado con, o mejor dicho, vamos por lo positivo. ¿Con qué está relacionado el genio? El genio está relacionado con el contexto en el cual se encuentra. Entonces, pon atención a esto y de acuerdo al ejemplo que te acabo de dar, ¿cuál es tu talento? ¿Cuál es tu potencial? ¿Y cuál es el contexto que se requiere para poder expresar ese potencial en un contexto que realmente tú puedas vivir, valorar, experimentar y ser feliz en eso que estás viviendo y experimentando?
Fíjate que hay como varias cosas que hay que tener en cuenta para que podamos decir que estamos viviendo de nuestra vocación. Está obviamente descubrir la vocación, ese es el primer paso. Pero también está encontrar cuál es el potencial que está relacionado con esa vocación para poder expresarlo, sacarlo de adentro, expreso, es decir, ya no está más preso, sacarlo de adentro mío y poder vivirlo, experimentarlo en un contexto, no en cualquier momento, en cualquier lugar, sino en un contexto en el cual realmente se aprecie, por mí primero y por el contexto, se aprecie ese potencial. Entonces eso empieza a generar una palabra, que es una palabra que hace a la diferencia, o mejor dicho, que es la diferencia que hace a la diferencia. Y esa palabra es confianza. La persona empieza a expresar su potencial en un contexto acorde con ese potencial y eso le empieza a generar confianza. Y cuando la persona empieza a tener confianza en sí misma, la magia empieza a suceder. ¿La magia qué significa? Que las cosas empiezan a suceder para que justamente ella pueda lograr aquello que tanto quiere. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por ser parte de la comunidad. Obviamente estamos abiertos a cualquier pregunta, comentario que tú quieras hacer acerca de este tema tan interesante. Nuevamente, muchas gracias y hasta el próximo video.